estuvimos analizando que el gobierno sirio del presidente Bashar al-Assad estaba a punto de caer bajo una ofensiva de un heterogéneo grupo de rebeldes y de organizaciones armadas. Bueno, el domingo 8 de diciembre pasado, el gobierno de Bashar al-Assad, presidente de Siria, cayó. Los rebeldes tuvieron éxito en su ofensiva, tomaron el gobierno de Siria, conquistaron la ciudad de Damasco, están instalando un nuevo gobierno que todavía es muy frágil, todavía no se sabe bien cuál va a ser la nueva legislación, el nuevo marco constitucional que va a tener Siria. Lo único que sabemos es que cayó el gobierno de al-Assad el 8 de diciembre y hay nuevos grupos y nuevas organizaciones armadas tomando el poder de Damasco y tratando de organizar una nueva Siria, cuidando, lo cual va a ser muy difícil, de que no se desate una anarquía. ¿Qué es lo que queremos analizar hoy? En un contexto de anarquía, justamente cuando no se sabe bien todavía quién manda, cuando todos los actores de la política están en estado de efervescencia porque no está claro todavía quién manda, es cuando los actores externos se preocupan por sus intereses. Y hay 6 países que desde el 2011 han tenido intereses muy fuertes en la guerra civil siria, y algunos de ellos, con la caída de Bashar al-Assad, van a lograr sus objetivos, y hay otros de ellos que con la caída de Bashar al-Assad tienen en peligro sus intereses. Y esos 6 países están ahora tratando de defender, alcanzar, fortalecer sus intereses en Siria. ¿Cuáles son estos países? Vamos a empezar por el primero, Turquía. Turquía está ubicada al norte de Siria. Desde allí descendieron los grupos armados que conquistaron Alepo, Hama, Homs y Damasco. ¿Qué es lo que quiere Turquía? Turquía busca controlar la zona norte de Siria. ¿Por qué? Porque toda esa región de Siria está habitada por un pueblo que se llaman los kurdos, y los kurdos son un pueblo que viven del lado sirio y del lado turco. Y a los turcos les molesta la presencia de ese pueblo porque le disputa, consideran los turcos, la soberanía territorial a Turquía. Entonces, el primer interesado en que Bashar al-Assad caiga era Turquía, para poder ocupar el norte de Siria y atacar a los kurdos que habitan toda la zona noreste de Siria, para poder ponerle fin a un problema, consideran los turcos, que hace a su agenda. Hay muchas denuncias internacionales contra Turquía por lo que ellos hacen con la población kurda. Con la caída de al-Assad, Turquía ha logrado controlar el norte de Siria para iniciar el ataque a los kurdos que habitan esa zona del país. Los segundos interesados, los Estados Unidos de América. Estados Unidos está muy interesado en que cayera el gobierno de al-Assad, porque quieren controlar 2 regiones claves de Siria, sobre todo las orientales, las que limitan con el país de Irak. Es la zona donde está la cuenca petrolera de Siria. ¿Qué pasa? Estados Unidos controla esas regiones, las regiones orientales de Siria, que se llaman la zona de Deir ez-Zor, y ya tiene instaladas allí a petroleras privadas que presionan al gobierno estadounidense para lograr la caída del gobierno sirio y poder acceder a esas regiones ricas en petróleo. El tercer país interesado en la cuestión siria es Rusia. A Rusia, a diferencia de los Estados Unidos, está muy preocupada por la caída del gobierno de Assad. Vamos a ver el mapa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le incumbe a Rusia? Lo vemos allí, la zona occidental, como podemos ver, la zona costera, la que da al mar Mediterráneo. ¿Por qué? Porque Rusia, sobre el mar Mediterráneo, tiene 2 bases militares
que le permiten tener a su flota navegando en el mar Mediterráneo, la ciudad de Tartu y la ciudad de Latakia. Rusia está muy preocupada porque con la caída del presidente Assad, que es el que le autorizaba a Rusia estar presente en esas bases, de repente corren peligro sus bases en el Mediterráneo. Han logrado ya arreglar con el nuevo gobierno sirio para que puedan conservar esa zona de Siria que es la occidental. Ese es el tercer país interesado en lo que está aconteciendo en Siria. Los rusos muy preocupados por conservar sus bases militares en el occidente sirio. En cuarto lugar, el Estado de Israel, que habita al sur, que está ubicado al sur de Siria. Hay una región limítrofe entre Israel y Siria que se llaman los Altos del Golán, que es una región disputada entre Siria e Israel, y que Israel aprovechó la caída del presidente Assad para avanzar con su ejército sobre estos territorios que Israel considera propios, no de Siria, ¿no? Ahí se generó un vacío de poder que Israel ha aprovechado, no hay más autoridad en Siria, para avanzar sobre esos territorios que reclaman los sirios como propios y que Israel exige que estén bajo el control israelí. En quinto lugar, los iraníes, el país de Irán, muy interesado en conservar su alianza militar con el Hezbollah, que está ubicado en el Líbano. El presidente Assad en Siria permitía la comunicación logística entre Irán y el Hezbollah en el Líbano. Con la caída del presidente Assad, esa línea logística se corta, deja de existir, por lo cual los iraníes están muy preocupados con la caída del presidente Assad porque tienen que ver cómo mantener la línea logística que sostiene desde Irán al Hezbollah en el Líbano. Y por último, las monarquías del Golfo. Nos vamos al último mapa, sobre todo las de Qatar y Arabia Saudita, que siempre, desde el año 2010, han querido construir esto, un gasoducto que conecte Qatar con Europa, para poder venderle toneladas de gas natural a la Unión Europea. En el medio del gasoducto estaba ubicada Siria. El presidente Assad se oponía a la existencia de ese gasoducto. Entonces Arabia Saudita y Qatar presionaron mucho para que el presidente al-Assad caiga. Ahora que cayó y hay nuevas autoridades en Siria, Qatar y Arabia Saudita tal vez aprovechen para llevar adelante este gasoducto que conecte el gas natural del Golfo Pérsico con la Unión Europea. Esos son básicamente los 6 países, los 6 actores que tenían y tienen intereses en Siria. Algunos están preocupados porque la caída del presidente Assad significa que sus intereses están en peligro. Otros están optimistas porque sostienen que la caída del presidente Assad les libera un obstáculo para sus intereses. Obviamente, en el medio está la tragedia humana de la población civil que queda atrapada en el medio de estos intereses políticos que se entrecruzan. Pero esos son básicamente los 6 focos internacionales que han confluido sobre Siria y ahora están efervesciendo con mucha intensidad ante la caída del presidente Assad y la llegada de los rebeldes al poder. Qué impresionante cómo cada acontecimiento va ligado, vinculado con tantos otros y se abren tantos frentes que están conectados con tantas realidades y, como bien decía José, con diversos intereses, ¿no? Tal cual. La gran pregunta ahora es, bueno, ¿cuál de estos 6? Mencionamos 6, pero hay muchísimos más. Estamos mencionando los más grandes. ¿Cómo se van a alinear estos 6 intereses para que Siria no siga estando bajo la presión internacional en la cual ha estado desde el año 2011, ¿no? Vamos a ver si eso se da de manera ordenada, se arregla políticamente o se intensifica la guerra civil, vamos a ver. Pero estos son 6 actores internacionales que hay que tener en cuenta para entender cuáles son las presiones políticas que desde afuera hay sobre Siria.